Gracias. Hemos de decir que se ha puesto el listón muy alto en esta primera mesa redonda y os voy a destacar algunas de las frases que se han escuchado aquí antes de que pasemos a la siguiente ponencia. Gracias, Eli, gracias a todas. Gracias. Gracias. Os voy a destacar algunas de las frases. Por ejemplo, Ivana Andrés ha dicho: me gustaría que el fútbol femenino siga creciendo sin necesidad de comparaciones con el fútbol masculino. Carmen Arce no sentía que estuviera rompiendo barreras. Beatriz Álvarez ha hablado de la huida de determinados patrocinadores. Nadie quiere ruido, nadie quiere ese tipo de impacto. Y Ana Álvarez, por ejemplo, ha dicho: hay mucho que hacer desde la base, necesitamos que las familias naturalicen que sus hijas quieran jugar al fútbol. Pues con estas conclusiones vamos a continuar. Eta lehen jardunaldi hau amaitzeko hitzaldi bat izango dugu. Lesio arriskuen faktoreak emakumeen futbolean. Es momento de analizar esos factores de riesgo de lesiones en el fútbol femenino. Y para ello pedimos la presencia de nuestra ponente, la doctora Eva Ferrer, que es médico especialista en medicina deportiva por la Universidad de Barcelona, médico de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Clínic de Barcelona y del Hospital Sant Joan de Déu, miembro del Grupo de Expertos de Salud Femenina de UEFA. ¿Qué tal? Bienvenida, Eva. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Bueno, pues mientras se carga la presentación, quería agradecer muy mucho a la organización y en especial a Isabel, porque recuerdo que en el verano de hace 2 años me llamó y me dijo: oye, dentro de 2 años queremos hacer esto. Y dije: madre mía, dentro de 2 años vais a ver dónde estaremos, pero me lo apunto en el calendario. Y realmente el año pasado pensé: queda 1 año todavía. Y hace 2 días dijimos: ya está, ¿no? Ya está aquí, ya ha llegado el año, así que Isabel, felicidades por la organización y gracias por la invitación. Bueno, pues como han dicho, yo soy médico especialista en medicina del deporte. Exacto, del deporte. Fui 4 años médico del primer equipo femenino del Barça y con mucho orgullo tengo que decir que tengo una Champions junto con ellas, con lo cual eso realmente me enorgullece mucho. Y soy parte del Barça Innovation Hub, que es el área de desarrollo e investigación del Barça. Y desde allí es de donde os voy a explicar algunas de las cosas que hacemos y algunos de los resultados que hemos visto en algunos de los estudios y también, evidentemente, de mi etapa como médico con ellas. Pongo esta diapo porque me gustaría que a lo largo de la charla, evidentemente, voy a mencionar los factores de riesgo que quizá son más habituales y que quizá conocemos más, pero mi idea y mi intención es haceros pensar out of the box. Es decir, vamos a hablar evidentemente de la anatomía, que si el genu valgo, que si el genu varo, que si el ángulo Q, lo mencionaremos, pero no estoy en un foro de médicos, entonces quiero que sea algo que pasemos por encima y que hablemos de ello, pero quizá me fijo en algunos detalles que creo que no son tan habituales que se mencionen y por eso lo voy a ir hablando y que evidentemente si tenéis preguntas por favor anotarlas porque mi intención es hacer eso, haceros pensar a vosotros y a vosotras fuera de lo que es habitual. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo y hablamos de fútbol, nos vienen a la cabeza pues cómo tenemos las rodillas. Vamos a hablar de lesiones en general, pero evidentemente hay una serie de lesiones que suelen ser más habituales, ¿no? Cuando hablamos de lesiones, pues voy a ir poniendo publicaciones porque al final mi trabajo también se basa en saber exactamente qué hay y qué se está diciendo para nosotros poder también avanzar. Como veis en esta publicación, para el puntero. Aquí, vale, perfecto. Como veis, en esta publicación que hablan de deporte en general, las publicaciones, en este caso eran 109 que se mencionaba fútbol. Y el siguiente deporte, estamos hablando de atletismo, que estaba 28. Con lo cual, ya veis que el fútbol está empezando a generar interés y vamos a ver o vamos a conocer qué es lo que se está publicando. Y evidentemente uno de los factores o uno de los temas que preocupan son los factores de riesgo. Cuando metes en una base de datos y haces un mapa
de qué es lo que se está hablando y de qué estamos hablando, qué es tendencia, fijaros que el fútbol es el deporte que aparece en un mayor volumen. Es decir, que también cuando pides a los buscadores que te hablen de qué lesiones o qué deportes son los más buscados, el fútbol está entre ellos. Y luego, evidentemente, tenemos otros deportes y, evidentemente, también las localizaciones de esas lesiones. Pero cuando vamos a buscar ya específicamente más publicaciones referidas a fútbol, si os interesa el tema, yo os diría que os fijéis sobre todo en las que publica el grupo de estudio de UEFA. ¿Por qué? Porque lo que hacen es recoger todos aquellos equipos que están en competición de UEFA. Tenemos la obligación de mandar cada mes o cada 2 meses recoger todas las lesiones que nosotros tenemos a lo largo de la temporada. Y luego lo que hace UEFA es hacer una publicación con todas las lesiones que ha habido a lo largo de las diferentes temporadas. Se publicó el año pasado y hace referencia a las últimas 4 desde el 2018 hasta el 22. Curiosamente, lo que vemos es que las lesiones de muslo en el fútbol femenino son las que tienen una mayor incidencia. Como veis aquí, el 27%. Y en este otro artículo, también del mismo grupo, pero del fútbol masculino, hablan que también el muslo es la lesión que está teniendo mayor incidencia en el fútbol masculino. Por tanto, primera reflexión, ¿estamos haciendo cosas parecidas en el fútbol masculino que en el fútbol femenino? Pero la localización de la lesión del muslo no es, por importancia de días de baja, la más importante, sino que la que nos da más problemas a nosotros y a los clubes y a las jugadoras, evidentemente, es la rodilla. Y fijaros que el porcentaje es más o menos un 10% de diferencia. Es decir, que hay mucha lesión de rodilla también. Y eso nos da que pensar en que estamos haciendo todo lo que podemos para minimizar las lesiones en esta localización. Pero no solo hay publicaciones a nivel de medios científicos, sino que lo que os pongo aquí son publicaciones en medios generalistas. Son publicaciones que, aunque no conozcáis el idioma, llaman la atención unas cuantas palabras. En español está claro, ¿no? Lacra. Están hablando todas del cruzado, pero lacra. En francés hablan de pesadilla. En sueco, de tragedia. Y en inglés, de crisis. Por tanto, ya la lesión va asociada a algo muy malo. Lacra, pesadilla. Por tanto, nuestra obligación, desde el punto de vista de salud, desde los clubes y desde las instituciones, es que estas palabras no aparezcan. Evidentemente, en las publicaciones científicas quizá no utilizamos estas palabras y en las generalistas sí, pero llaman mucho la atención. Y más cuando hablamos de cruzado, que es una de las lesiones que, como sabéis, afecta de manera muy importante a la carrera de una deportista, en este caso de las futbolistas. Pero además, no solo las publicaciones generalistas publican datos, sino que, por ejemplo, esto está sacado de una cuenta que está en el antiguo Twitter, en X, que se encarga de recoger las lesiones que aparecen publicadas por los equipos de todos los cruzados que hay. En este caso, habían recogido desde enero del 22 hasta el 24, esto es antes de París. Fijaros la cantidad de lesiones en todas las categorías que iban pasando a nivel de cruzado. 152, 165, 54 en 4 meses. ¿Es lo suficientemente importante como para pensar qué podemos hacer? Porque no son 152 rodillas, no son 165 rodillas, son 165 personas, son 165 jugadoras que están dejando de hacer lo que les gusta, lo que les da de comer, lo que sea. Es decir, cuando nosotros, y veréis que en eso insisto bastante, cuando los médicos decimos se ha lesionado el tobillo, se ha lesionado la rodilla, ¿estamos hablando de un tobillo? ¿Estamos hablando de una rodilla? No.
Estamos hablando de personas y de personas que quizá es su manera de vivir la vida. Es su pasión, es su trabajo y por tanto no podemos verlo como solo una rodilla. ¿De acuerdo? Por tanto, imaginaros a Catarina Macario, que estuvo 2 años fuera de los terrenos de juego. Quizá también nos tenemos que plantear si estamos haciéndolo todo bien nosotros. ¿De acuerdo? Pero en esta cuenta que os digo, apareció este listado antes de París. Fijaros, de París. Fijaros la cantidad de nacionalidades que aparecen aquí. Es decir, no estamos hablando de qué pasa en Estados Unidos, de qué pasa en Brasil o qué pasa en Canadá. Mirad cuántos equipos tenían a jugadoras que se habían lesionado. Y por tanto, lo que nos está diciendo es, no se está haciendo bien o mal, porque también hacemos cosas bien, pero no estamos haciéndolo bien o mal en un solo sitio. Es que esto es mundial. Es que estamos hablando desde Japón hasta Australia, hasta Nueva Zelanda, hasta Canadá, hasta España, hasta Francia. ¿Sí? Por tanto, cuando hablamos de factores de riesgo para una lesión, tenemos que tener en cuenta muchísimos componentes. Y no solo el fútbol que se está jugando en España o en Gran Bretaña o en Australia. Es el fútbol en general. Y lo que os decía, no tiene sentido ver una lesión, o por lo menos para mí no lo tiene, una lesión como lesión. Lo que yo tengo es una mujer, una deportista que se ha lesionado. Y tengo que verlo como un todo, porque cuando hay una lesión, como veréis, que yo no solo hablaré de anatomía o de fisiología, sino que hablaré de otros temas, tenemos que mirar qué le pasa a esa persona. ¿Lleva una mochila de otras cosas? ¿Tenemos en cuenta qué le pasa a ella a nivel mental, en su casa, con sus amigos, en el equipo, en el club? Por tanto, una lesión no es un tobillo, no es una rodilla, no es un isquio. Es una persona que se ha lesionado. Y por tanto, tengo que tener una visión 360. 360 de todo. Evidentemente con el permiso de ella, porque hay cosas que a veces no se quieren contar, pero tú tienes que tener la manera, o seas tú directamente o con otra persona, de poder tener la información suficiente como para poder ayudar. Porque al final nuestro trabajo es ayudarles a no lesionarse, ayudarles a recuperarse y ayudarles a ser mejor en lo que son como futbolistas. Y cuando tenemos todo esto, lo tenemos que meter en una coctelera. Y luego con eso pensar qué hacemos con todos los datos. Porque a mí no me sirve saber que esta jugadora tiene una debilidad de la musculatura de los isquios y no tener en cuenta que quizá lleva 2 noches sin dormir porque pasa algo. Es decir, yo necesito meterlo todo en una coctelera y de ahí sacar las conclusiones para mejorar y ayudarla a mejorar. Y cuando lo tengo todo y lo he pensado, me aparece lo clásico y lo típico que me tiene que ayudar a entender cuáles son los factores de riesgo. El árbol típico de los factores de riesgo los dividen en extrínsecos y intrínsecos. ¿Qué quiere decir eso? El intrínseco es el que es propio de cada persona, sea mujer o sea hombre. Es decir, lo que viene de fábrica, ¿sí? Y lo extrínseco es aquellas cosas que están fuera de lo que es la propia persona. Cada uno de estos factores los podemos dividir en los que son modificables y los que son no modificables. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos cambiar. Es decir, si yo he tenido una historia de una lesión previa, ¿yo puedo cambiarlo? No. Yo sé que me he lesionado. Yo he tenido esa lesión previamente. ¿Puedo hacer algo al respecto? Haberme curado, haber mejorado y estar en las mejores de las condiciones. Pero yo ya he tenido esa lesión. ¿He tenido un hijo? ¿He pasado por un parto? Ya ha pasado. No puedo hacer nada más al respecto. Pero sí que a nivel intrínseco puedo mejorar. Es decir, si yo he pasado por una lesión y me he curado y me he cuidado y he mejorado mi core, por ejemplo, seguro que, aunque sea algo intrínseco a mí,
yo me he preocupado por curarme y por cuidarme más. De los extrínsecos, ¿puedo cambiar si hace solo llueve? No, no puedo hacer nada. Por tanto, es un factor de riesgo extrínseco a mí y además es no modificable. Pero hay cosas que son extrínsecas a mí y que quizá yo no puedo modificar, como por ejemplo el calendario, que sabemos que hay muchas jugadoras, chicos y chicas, está pasando actualmente a los dos niveles, pero los calendarios van así. ¿Es un factor de riesgo el no descansar? Sí. ¿Se puede modificar? Sí. Depende de ellas, no. Pero se puede modificar. ¿De acuerdo? Cuando tenemos este árbol clásico, aparece otro árbol. Un árbol que nos dice que, como os decía previamente, cuando tenemos los factores de riesgo los metemos en una coctelera y entre ellos se hablan. Aquí veis un árbol del riesgo de lesión para un cruzado. En dos deportes o en dos actividades diferentes, que es básquet y ballet, que no tienen nada que ver con el fútbol, pero al final lo que quiero transmitir es, fijaros, que la debilidad de la musculatura de la cadera, que aparece en el baloncesto, está alineada con la fatiga, con la carga de entrenamiento. Es decir, entre ellos tienen relación, no podemos coger un solo factor. Es multifactorial, pero este árbol de modificable y no modificable entran en conexión. Y por tanto tenemos un pupurri que entra en la coctelera que cuando os decía hay que pensar en esto. ¿Por qué? Porque es un 360. Porque tenemos que volver a pensar que la persona tiene otros factores que no es solo uno, que por ejemplo es que tiene un core débil, ¿sí? Cuando hemos pasado por aquí aparece otro árbol. ¿Qué es este? Pero es que este es específico para la mujer. En este momento, Joan Parsons decidió publicar un artículo en el que ponía a la mujer como centro. ¿Y por qué? Porque ella lo que nos propone es que el entorno, desde que la niña empieza hasta que acaba, en este caso en un tratamiento, porque estamos hablando otra vez del cruzado, ¿hay un sesgo de género? Y esta pregunta yo no me la había hecho hasta que leí este artículo. Y de hecho, en la práctica clínica, a veces no somos conscientes que hacemos sesgo de género, porque no tenemos esa información. Si a alguien le interesa, realmente este artículo es muy interesante. Nos dice que desde el principio, desde el preentrenamiento, desde que son pequeñitas, y hay algún sesgo. No sé si habéis visto una campaña, es una campaña publicitaria, sí, pero creo que rompió moldes en su momento, que es la que publicó, que promocionaba unas compresas que se llamaban Always, que era Run Like a Girl. No sé si la habéis visto. Se mofaban de cómo corren las niñas. Te preguntaban, ¿tú cómo crees que corre una niña? Y salían haciendo el tonto, básicamente, ¿sí? Lo que dice, en este caso, Joan, es que como se da por hecho que pasan algunas cosas, nosotros ya no tenemos en cuenta o las expectativas son diferentes, depende de si es una niña o un niño, ¿de acuerdo? O sea, ya estamos al principio de todo. Luego, a medida que van pasando las etapas, entrenamiento, competición y tratamiento, si hay la lesión, en este caso el cruzado, se hacen cosas diferentes. No se entrena igual a las niñas que a los niños, en algunos casos. No digo en todos lados, pero en algunos casos. La competición a veces no está a los mismos niveles en niñas que en niños, y en chicas o en chicos. Y el tratamiento, insisto, en tratamiento a veces nosotros no hemos pensado que necesitamos cosas diferentes, porque somos diferentes, porque pasamos por momentos diferentes. Y ahora entenderéis por dónde voy. Siguiendo con los factores, y este es un tema que es por donde quiero empezar a que penséis out of the box, el mismo grupo de UEFA publicó este artículo, que es de hace unos meses, donde les preguntaban a las jugadoras
qué factores de riesgo eran para ellas modificables respecto a la lesión de muslo. Ellas intrínsecamente decían, ¿qué factores puedo modificar yo? Olvidaros de intrínseco y extrínseco anterior, sino intrínseco y extrínseco ahora de lo que yo puedo hacer, ¿sí? Y ellas decían, bueno, pues yo puedo mejorar mi fuerza, puedo mejorar, porque la fatiga quizá no la controlo, puedo mejorar la alimentación, y hay cosas extrínsecas que yo no controlo, como los viajes, las cargas, el presupuesto. Pero lo primero, el que pusieron el número 1, y a mí me llamó muchísimo la atención, es esta. Comunicación. Yo como médico os aseguro que nunca había pensado que la comunicación podía ser un factor de riesgo para una lesión. Como médico tú ves la anatomía, la fisiología, y cuando se lo preguntas a ellas, esto es un estudio que cogen una N determinada, ¿eh? No podemos decir una por una, pero hay falta de comunicación. En este caso, entre el staff médico y las jugadoras. Ya no os digo entre el staff general, ¿no? El técnico, las jugadoras y el staff médico, que eso también tela, eso es harina de otro costal, que nos tenemos que poner todos, porque al final nos interesa a todos que las jugadoras estén bien, ¿no? Por tanto, primer factor de riesgo que podríamos mejorar y que creo que no va ni de presupuesto ni de tener mucho conocimiento. Y eso lo piden ellas, mejorar la calidad de comunicación, especialmente entre personal médico y cuerpo técnico, para reducir el riesgo y mejorar la disponibilidad. Yo lo veo fácil, sinceramente. Luego también hay voluntades, ¿sí? Y una vez pasada esta parte, entraremos, sin entrar mucho al detalle, pero sí que hablaremos de 3 temas que me interesa realmente porque creo que realmente son temas femeninos. Y aquí entraré un poquito más al detalle sin meterme mucho. Hormonas femeninas y lesión. Os diré que este es un tema que me lleva apasionando desde hace 4 o 5 años, que me estoy dedicando a ello plenamente y que todavía no lo conozco y que sigo en ello. Cada vez hay más publicaciones, cada vez sabemos un poquito más, pero es que la dificultad radica en que las mujeres y nuestras hormonas ni cada mes son iguales, ni somos iguales entre nosotras, ni somos iguales nosotras mismas cada mes. Con lo cual, estudiar eso es muy complejo. Pero si no nos ponemos, no podemos conocernos. Y, por tanto, tenemos la obligación de conocernos. Estos son algunos de los ejemplos relativos a lesión y hormona, porque el tema del ciclo menstrual ha hecho mucho ruido, muchísimo ruido. Hay quien pregunta, ¿pero tenemos que entrenar en función del ciclo, del momento del ciclo, con cada jugadora? Yo os aseguro que si yo iba a mi entrenador y le decía, mira, hoy tienes a 3 que están ovulando, a 4 que están menstruando, a 5 que están en periodo folicular. Mira, Eva, tenemos partido el domingo y todas a jugar, ¿sí? Y seguramente que a Natalia le pasaría lo mismo. Con lo cual, existe la teoría de que sí, podemos entrenar diferente, sí, hay riesgo de lesión, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues mi trabajo, lo otro ya se encargan los entrenadores, mi trabajo es minimizar ese riesgo. Y eso es lo que hacemos, leyendo y estudiando. Pero vamos a poner un claro ejemplo de cómo trabajamos con el tema del ciclo menstrual y qué conocemos. Vale. La teoría que nos dice un ciclo menstrual regular, y acordaros de esta palabra, regular, es de 21 a 35 días. Así que tenemos mujeres que tienen 22 días y son regulares y es normal. Y hay mujeres que tienen 35 días, son regulares y es normal. Y fijaros que allí pasan más de 10 días entre las unas y las otras. O sea, que en grupos de 25 en un equipo, imaginaros el pupurri que podemos tener. Cada ciclo, teóricamente de 28 días, que es lo habitual, podríamos dividirlo en 2 fases, la fase folicular y la fase lútea, ¿sí? Y estas, nosotros que nos gusta complicarnos la vida, las dividimos en 3 más. Que si tardía, que si media, que si precoz. Bueno, poniéndolo fácil.
La primera parte, los 14 primeros días, son foliculares y los segundos son lúteos. ¿Y por qué os explico esto? Porque dentro de esta división hay un baile, hay una coreografía hormonal que es el kit de la cuestión. El rojo es el estrógeno y los azules son la progesterona. En función del momento del ciclo, una hormona sube, la otra baja, la otra baja, la otra sube. ¿Pero somos todas así? No, no somos todas así. Con lo cual ya tenemos ahí un pequeño problema o una pequeña dificultad. ¿Qué hacen estas hormonas? Bueno, pues dividiéndolo en dos y haciéndolo muy, muy fácil, los estrógenos son los buenos de la película y la progesterona, digamos que es un poco la mala de la película. ¿Sí? Los estrógenos nos ayudan a tener más músculos, son más anabólicos, ayudan a nivel óseo y la progesterona hace un poco lo contrario. Lo estoy explicando muy sencillito, pero para que tengáis una idea. Por tanto, nos dan un poquito de laxitud y es ahí donde podemos tener problemas de tejido blando o de ligamentos, ¿sí? Pero si además cogemos esa coctelera que os decía al principio, entra en juego el síndrome premenstrual, si me encuentro mejor, me encuentro más hinchada, no me encuentro más hinchada y por tanto el blanco-negro de los estrógenos y la progesterona se transforma en esto, en un pupurri de cosas que pueden pasar. Por tanto, vuelvo a la pregunta. ¿Puedo saber, según el momento en el que estoy del ciclo menstrual, si tengo más o menos riesgo de una lesión? Pues esto es lo que nos dicen las publicaciones. Esto está basado en el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo relacionados con el ciclo menstrual, que es ahí donde vamos y el título de la charla, factores de riesgo, lo que está publicado es que en el momento cercano a la ovulación es cuando existe un mayor riesgo para tener una lesión de cruzado. ¿Por qué? Porque es cuando hay un pico de estrógenos y además hay otra hormona que se llama relaxina que entra en juego y que relaja los ligamentos y puede provocar que haya mayor lesión. Pero como veis también hay estudios en las puntas que también dice que puede haber lesión en esa época. Por tanto, como protectores de la salud de una jugadora, lo que no vamos a hacer es decirle, oye, del día 12 al día 15, tú quieta, que así nos evitamos tener problemas de cruzado. Evidentemente no. Lo que tenemos que hacer es, si lo sabemos y lo sabemos con certeza, introducir factores que pueden mejorar a que eso no pase. ¿De acuerdo? Pero entramos en otra fase, que cuando yo lo sé y sé que estamos en una fase y conozco las hormonas de la jugadora, además entran otros estudios que nos dicen, oye, pero el rendimiento influye en la posibilidad de tener lesión o no lesión. Y tenemos dos estudios. Un estudio es este, que no está hecho en futbolistas, pero sí está hecho en deportistas de élite, que nos dice que no hay ningún tipo de relación entre la fase del ciclo menstrual y el rendimiento. Por tanto, aquí ellos no ponen sobre la mesa ningún problema entre la fase del ciclo y las hormonas. Cierto es que son estudios solo con 21 personas, pero aquí ya hay algo que dice, bueno, no hay diferencias de riesgo según el momento del ciclo menstrual. Pero el siguiente, y aquí sí que quiero pararme un segundo, no son futbolistas, pero son atletas, y fijaros en la palabra en rojo, percepción. ¿Vale? Yo como científica y como médico voy a los números, voy a que publican los artículos y que me dicen, sí, cuando la relaxina está alta hay mayor riesgo, hay menos riesgo, y allá. Pero, ¿qué le pasa a la jugadora? ¿Qué me está diciendo? Volvemos al principio de todo, comunicación, ¿vale? Me está diciendo la jugadora, fijaros aquí, que por ejemplo el 14% de ellas dicen que durante distintas fases del ciclo menstrual se sienten
incómodas, se sienten patosas, falta de coordinación. ¿Eso puede influir en tener mayor o menor lesión? Yo creo que sí, ¿La estoy escuchando? Bueno, según ellas dicen que no, ¿de acuerdo? Y hay otros factores que pueden ser factores de riesgo de lesión. Y solo es por la percepción. No quiere decir que no tengamos que tener otros factores en cuenta, pero tenemos que escucharlas porque ellas nos están diciendo que hay algo que no está funcionando bien. Pero respecto al ciclo menstrual, ¿cómo sé en qué momento está cada jugadora? Bueno, pues tenemos las tiras de orina, pero yo dudo mucho que estemos preguntándole a las jugadoras si se hacen tiras de orina o no. La temperatura y el calendario. Podemos hacer analíticas de sangre venosa y sangre capilar. Podemos hacer test de orina, de saliva, perdón. Y el aura, el anillo que nos dice la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de la temperatura. Pero preguntar. Comunicarse es lo que nos va a ayudar a conocer mejor en qué momento del ciclo menstrual están. Porque recordar que hay una parte de percepción y que hay una parte esencial de saber si ellas, cada ciclo menstrual, son iguales o no son iguales. Y si no preguntamos, no tenemos ni idea. Y este es uno de los estudios, bueno, es el estudio que hicimos el año pasado nosotros en el club, y que os lo pongo porque hay una cosa que nos llamó muchísimo la atención y que tiene muchísima relación con lo que estábamos hablando del factor de riesgo lesional relacionado con las hormonas. Estos son 4 jugadoras diferentes. La primera, esta, fijaros qué precioso. Las columnas son el momento que tienen la regla, ¿sí? Y tiene la regla cada mes, cada 28 días. Eso era lo ideal. Yo cuando lo vi pensé, ostras, ojalá todas sean iguales, evidentemente no. Y la curva, pam, 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 perfecta. La segunda, ¿qué pasa aquí? Fijaros que las reglas, una es a los 22 días, es la misma persona, ¿eh? La siguiente al 41, la siguiente al 24, la siguiente al 44, ¿sí? Y ya las hormonas empiezan a hacer el tonto. Y fueron la misma época, exactamente la misma época que la primera. Que tenían la misma carga competitiva, tenían el mismo estrés relacionado con el deporte. En su casa no lo sabemos, ¿sí? Pero relacionado con el deporte. ¿Qué pasa la tercera? 0 hormonas, 0. Pero menstruaba. ¿Cómo puede ser? Lo que nos estaba diciendo es que ella hace un sangrado por deprivación, que no tiene nada que ver, o sea, sangraba, pero no había hormona. Por tanto, ¿puedo decir que esta chica tiene riesgo lesional relacionado con las hormonas? No, porque no tiene las hormonas. Por tanto, si yo me sé la teoría, digo, ¿aquí qué está pasando? Tenía otros factores de riesgo, ya os puedo decir, ¿sí? Pero no relacionado con la hormona. Por tanto, cuando hablamos de factores de riesgo lesionales asociados a las hormonas, si yo no sé esto, no tengo ni idea de qué está pasando. Pero yo no puedo estar pinchando a las jugadoras ni cada semana ni cada día. ¿Sí? Y ahora la segunda fase del estudio que estamos haciendo es ver cómo narices conseguimos conocer esto sin pincharlas. Y la tercera simplemente no tenía la regla. Con lo cual, pues no habían reglas, no habían hormonas tampoco. Y esto a lo que nos lleva es a, cuando tenemos mujeres, porque son mujeres con las que estamos tratando, y tienen distintos momentos o distintos tipos de ciclo menstrual, ¿podemos conocer qué puede estar pasando en función de qué tipo de ciclo menstrual tienen en días? Pues sí. Cuando tienes un ciclo de 28 días, teóricamente estás en la normalidad. Si lo tienes por encima de 35, tiene un nombre que se llama oligomenorrea, y cuando lo tienes por debajo de 21, se llama polimenorrea. Y eso es patológico, ¿vale? Por tanto, primera, hablar con ellas y saber si son eumenorreicas, oligomenorreicas o polimenorreicas, porque eso ya te está diciendo que hay algo que está pasando. Y eso no solo es un factor de riesgo para una lesión, sino para otras cosas. Y eso se consigue hablando.
y la menorrea es cuando no tienes ciclo menstrual, y eso os aseguro que es un factor de riesgo importante. ¿Por qué? Fijaros en el titular, es del 2018, pero da igual. Eso se podría estar pasando ahora mismo, y de hecho pasa, ¿sí? 20 años y nunca tuvo la regla, nunca. Qué cómodo. Claro, yo a veces lo he hablado con jugadores, me dicen, no, claro, Eva, es que no tener la regla es muy cómodo. Ya, pero es que tu cuerpo por dentro las está pasando canutas. Porque los estrógenos y la progesterona no solo intervienen en problemas del riesgo de lesión, sino en otras muchas cosas. ¿Y por qué nos puede estar pasando? Pues fijaros, la tercera causa es evidente. Una carga elevada de ejercicio. Por tanto, si yo me paso o no soy capaz de asumir esa carga, mi eje hipotálamo hipofisario, que está en el cerebro, para. ¿Y por qué? Porque las hormonas, nosotras, las mujeres, desde la prehistoria, una de nuestras funciones es la reproducción. Si yo no soy capaz de asumir mi tarea de vivir yo como persona, ¿cómo lo voy a hacer teniendo una criatura en mi barriga? Por lo tanto, el sistema nervioso dice, se acabó. No tienes regla, no te puedes quedar embarazada. ¿Sí? Por tanto, como que no puedo, no tengo la regla. Pero otras razones para no tener la regla puede ser el estrés. Eso quiere decir, por ejemplo, viajar cada 2x3, no tener una ciclicidad normal y tener cambios de horarios, y perder peso, que eso puede o no puede pasar. Teniendo en cuenta eso, hay una cosa muy importante, que es un síndrome que me gustaría que os quedarais con este nombre, que es el síndrome REDS, Relative Energy Deficiency in Sport, que es cuando mi cuerpo no tiene la suficiente energía respecto a lo que yo gasto. Cuando eso pasa, es que no ingiero lo suficiente. Y por tanto, si yo no estoy ingiriendo lo suficiente, no solo en calorías, sino en calidad, puedo tener un alto riesgo de lesión. Pero un alto riesgo de lesión que viene asociado a lo que nos dice aquí. Es un parámetro de salud y un parámetro de rendimiento, porque al final tenemos que pensar que una deportista lo que quiere es estar saludable para rendir. Y si yo no tengo estas dos cosas, muy difícilmente podré rendir. Fijaros que en el de salud aparecen muchísimas cosas, como problemas de hueso, como problemas intestinales, como infecciones de repetición y lesión. Y al lado hay la parte de rendimiento, que evidentemente, si yo me lesiono, pues no voy a estar disponible para el entrenador. Y si no tengo fuerza suficiente, tengo un mayor riesgo de lesión. Por tanto, si yo tengo una alteración de mi regla, puede ser que yo esté pasando por un factor de estos. ¿Y cómo lo sé? Hablando y preguntando. Y por eso es importante que trabajemos de manera multidisciplinar, porque igual se lo está explicando a la psicóloga, a la nutricionista o al preparador físico y los otros no nos enteramos de nada. Por tanto, hay que preguntar y saber qué está pasando. Una vez dejamos el tema del ciclo menstrual, que he ido muy rápido, pero he intentado daros las 4 pautas, cuando hablamos de factores de riesgo lesional asociados a la anatomía, ¿alguien piensa en el suelo pélvico? ¿Alguien piensa en la pelvis de una mujer? No suele ser lo habitual, ¿sí? Nuestra pelvis es diferente, hace que tengamos nuestras rodillas en general son así, hacia adentro, mientras que la de los hombres son así, ¿vale? El hecho de tener esta forma hace que tengamos más riesgo también de tener lesiones de cruzado, ¿de acuerdo? Y esto puede venir también, evidentemente, relacionado con la pelvis que tenemos nosotras, que es una pelvis hecha para poder dar a luz. Pero no solo estamos hablando de la pelvis como tal, sino como el suelo pélvico. Y aquí os voy a hacer pensar out of the box otra vez. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la incontinencia urinaria. ¿Qué relación tiene la incontinencia urinaria con una lesión? ¿Alguien lo sabe? De entrada, nada. Dices, bueno, no lo sé. Bueno, pues fijaros, en este artículo del que hablo abajo,
en el pie de página, dice que entre el 25 y el 45% de las atletas encuestadas tenían incontinencia urinaria y que esa incontinencia urinaria les hace estar avergonzadas, preocupadas y ansiosas. ¿Vosotras creéis que una profesional que está en el campo intentando centrarse en el juego, en el balón, en la que tiene delante, va a estar concentrada si tiene una incontinencia urinaria? La respuesta es sí, en la mayoría de ocasiones, porque se ponen compresas, para que esa pérdida de orina no se vea. Pero esa pérdida de orina, con esa compresa, no es la solución, sino que es el trabajo que yo puedo hacer para que esa chica no tenga esa incontinencia urinaria y no tenga ese problema como factor de riesgo de lesión. Porque aunque no lo parezca, existe. Porque no nos concentramos y no sabemos qué nos está pensando y estamos pensando en que si se me escapa o no se me escapa la orina. Por tanto, podrían distraerlas, fijaros, y ellas lo dicen, durante el entrenamiento o la competición. ¿Cómo podemos saberlo? Hablando, otra vez hablando y preguntando. Y además, no solo la pelvis está relacionada con la incontinencia urinaria, sino que tenemos este artículo que nos dice que en función de la biomecánica del core y de la cadera, tenemos más riesgo de lesión del cruzado. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué podemos hacer? Y aquí sí que entran muchísimo los programas de prevención, pero muchísimo. Y eso en las escuelas de las más pequeñitas deberíamos estar haciéndolo desde que son pequeñas y darles herramientas suficientes para que cuando crezcan tengan menos riesgo de lesión de un cruzado que, como habéis visto, puede dejarlas fuera del juego durante 2 años, en algún caso. En general suele ser una temporada. Si yo tengo fuerza y estabilidad en mis glúteos y en la musculatura de mi cadera, cuando yo salto o cuando se me va la rodilla hacia adentro, voy a ser capaz de controlarlo mucho más. Y esa parte de la pelvis y esa parte de la musculatura de esta zona debe trabajarse y debe trabajarse de una manera específica para las mujeres, porque es por donde sufrimos más y porque es donde tenemos mayor riesgo de lesión de cruzado. Por tanto, la pelvis y el core, que es algo que dices, ¿puede ser un factor de riesgo para una lesión? Sí. ¿Lo trabajamos? De aquella manera. Y aquí sí que esto es pensar out of the box del todo, pero del todo. ¿Qué relación tiene la sujeción de las mamas con el riesgo de cruzado? De entrada, el día que yo lo oí, os aseguro que pensé, a ver, solo me falta esto. O sea, ya no puedo pensar en nada más. Pero si lo piensas, biomecánicamente tiene una relación. Y es, si yo no hago una buena sujeción de la mama y no llevo la sujeción que toca, me puede afectar a mi manera de correr y puede afectar a la biomecánica. Sí que es cierto que hay muy pocas publicaciones relacionadas con esto, pero es un camino que debemos observar. Y como habéis visto, hemos hablado del ciclo menstrual que afecta sobre las mujeres, el tema de la pelvis que afecta sobre las mujeres, y las mamas que afectan solo a las mujeres. Por tanto, factores de riesgo femeninos existen. ¿Los trabajamos? Bueno, algunas cosas más que otras. Pero además, llega un momento que nos quedamos embarazadas. ¿Alguien piensa en el factor de riesgo de una embarazada? Yo cuando vi esto publicado pensé, ostras, qué bien. Además, a Lique la conozco y me alegro muchísimo por ella. Pero que fuera el titular, el PSG adapta los entrenamientos. Bueno, ya te dice que mucho no estamos acostumbrados a qué tenemos que hacer cuando una mujer se queda embarazada, porque la embarazada debe seguir entrenando. Compitiendo no, pero entrenar sí. ¿Por qué? Porque ella va a querer volver en las mejores de las condiciones, porque además es profesional y porque su cuerpo necesita estar en las mejores de las condiciones para embarazo, parto y posparto. Por tanto, sí, debemos entrenar de manera adaptada. ¿Por qué? Porque durante el embarazo hay toda una serie de cambios y nuestro cuerpo cambia de tal manera que cambia nuestro centro de gravedad, cambia la manera que tenemos de correr y cambian nuestras hormonas. Y vuelven a aparecer nuestras amigas las hormonas. Las hormonas que quizá
decimos, bueno, igual sí, igual no. Bueno, en el embarazo las hormonas están clarísimas, porque todas hacemos lo mismo. Aquí sí que no hay una que sea más rara que la otra. Es decir, hay un momento en que las hormonas se ponen en marcha y después de parir, si el vídeo va como toca, ¡vup!, desaparece. ¿Sí? Y de la misma manera que desaparece el bebé, desaparecen las hormonas. ¿Qué le pasa a esas hormonas? Pues que esas hormonas, en concreto una, que se llama relaxina, que nos ayuda en el momento del parto y que también la tenemos a lo largo del ciclo menstrual, relaja todo. Nos relaja todos los ligamentos, pero todos son todos, desde la pelvis para poder parir hasta las rodillas y hasta los tobillos. Una jugadora que está embarazada tiene un factor de riesgo alto de tejido blando, de ligamentos. Por tanto, ojo con cómo entrenamos a una jugadora que está embarazada, porque existe un factor de riesgo importante por las hormonas y por cambios biomecánicos. Porque cambiamos la zancada, porque se nos va el abdomen hacia adelante, porque perdemos la estabilidad, porque aumentamos las mamas. Fijaros lo que decíamos del sujetador de antes, aquí pasa con más razón. Por tanto, una embarazada que dices, es una jugadora que no está compitiendo, ya, pero es una jugadora, es profesional, está en su trabajo, debemos adaptar porque existen factores de riesgo para una lesión y no queremos que una embarazada se rompa un cruzado, esté un año parada y vuelva peor. Por tanto, los factores de riesgo que teníamos en una jugadora sin estar embarazada, tenemos que trasladarlos a una embarazada y multiplicarlos por 3. Porque un embarazo no es solo el embarazo, es el posparto y es la vuelta al rendimiento. Porque cuando nosotros hablamos de embarazo, fijaros en lo que hay alrededor de este cuadro. Multidisciplinaridad, que debería estar siempre, pero aquí debemos estar los médicos, los preparadores físicos, la comadrona, ginecólogo, nutricionista. ¿Por qué? Porque va a pasar por diferentes etapas. Y de la misma manera que cuando está embarazada la vamos a cuidar, en el posparto debería tener la posibilidad de, si le da la gana de darle la lactancia a su hijo o a su hija, poder entrenar y además tener una sala para poder lactar. Si ella además quiere llevárselo de viaje, debería tener el derecho de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque al final la estamos preparando para volver al rendimiento porque no deja de ser su trabajo. Pero tenemos que cuidarla. Y cuidarla la parte de salud y la parte de entrenamiento. Y para llegar aquí debemos ir aquí, a la concepción. Porque hay muchas de las futbolistas que para prepararse, para poder quedarse embarazadas, tienen que pasar por una serie de momentos y de etapas en el que también debemos vigilar los factores de riesgo que pueden tener para una lesión. Por tanto, un embarazo empieza mucho antes que el momento del parto. Y tenemos que acompañarlas durante todas estas etapas y vigilar con los factores de riesgo que hemos estado hablando. La alimentación, la pelvis, las mamas, la anatomía, que nos cambia completamente. Y pasando del pasado al futuro, ¿cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que seguir estudiando y investigando. De dos maneras muy concretas. Una, en las niñas. Fijaros cuál es el índice de lesión de ligamento cruzado en una niña respecto a un niño. Estamos muy por encima. ¿Por qué? Insisto, ¿cómo entrenamos a la base? ¿Cómo cuidamos a la base? ¿Qué información le damos a la base? No solo a ella, a los entrenadores. ¿Sabemos entrenarlas? ¿Conocemos los factores de riesgo? ¿Tenemos cuidado con esos factores de riesgo anatómicos, fisiológicos, a nivel de metabolismo? ¿Sí? Por tanto, eso tenemos que tenerlo presente. Porque además, cuando estudiamos, en estas publicaciones lo veréis, solo el 40% de estudios están basados en mujeres. El 60% están basados en hombres. Por tanto, no podemos traspasar la información masculina a la femenina, porque ya habéis visto que hay bastantes diferencias entre unos y los otros. Y por tanto, tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos. Porque además, como dice en este artículo del
de abril del año pasado, somos el 50%, pero es que todavía no tenemos toda la información necesaria y estamos en ello. Estamos en ello. Necesitamos dinero, necesitamos investigar, necesitamos tiempo, pero estamos en ello. Y para eso necesitamos que todos nos impliquemos y tengamos el interés para hacerlo. Y una de las cosas que estamos haciendo también desde el club es poder predecir las lesiones y cómo lo estamos haciendo, conociendo datos mucho más concretos a nivel genético, a nivel de proteínas de cada una de las jugadoras para saber si puede haber una relación entre lo que está pasando en ese momento y el futuro de una lesión. Que esto parece que es ciencia ficción, pero estamos avanzando muchísimo para poder conocer, además de los factores de riesgo reales, si existen otros factores de riesgo que pueden llevarte a una lesión. Por tanto, para acabar, que me queda un minuto, creo que es pensar en un concepto 360, escuchar las necesidades individuales, porque no hablamos de un tobillo, no hablamos de una rodilla, sino que hablamos de una persona, cada una con su mochila y cada una con sus circunstancias, comunicarse, valorar las diferentes etapas vitales e investigar para poder crear protocolos donde nosotros podamos ayudar a la prevención, aplicando programas preventivos que están en la calle, que se están utilizando, pero que todavía no estamos llegando a los niveles que queremos porque todavía, evidentemente, no vamos a erradicar las lesiones, pero hay cosas que sí que podríamos mejorar. Así que muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Eva, sobre todo. Y no te vayas muy lejos, te dejamos que, por supuesto, que te hidrates. Que te hidrates. Ha sido interesantísimo todo lo que nos ha contado y vamos a abrir otra vez el turno de preguntas por si alguno de los que nos está escuchando quiere preguntarle algo a Eva. ¿O me he explicado muy bien o Por no? ahí. No, eso es cierto, te has explicado fantástico, no. ha sido súper interesante, la verdad. Está allí la primera pregunta. A ver. Hola, nada, yo lo primero agradecerte porque me ha parecido súper interesante y muy bien desarrollada y me he quedado con una idea que mencionabas al final y que estoy totalmente de acuerdo, que creo que la información es poder y la importancia de la base. Y te quería preguntar también, o sea, desde Base Innovation Hub o si desde la UEFA o qué opinas sobre esta información, hacer divulgación real en base, porque en estos congresos de fútbol femenino estoy de acuerdo que es 100%, incluso nosotras que podemos ser del mundo de la industria, nos puede sonar, pero yo pienso en mí misma de chiqui y a mí me llegan a compartir esta información y hubiese sido un cambio brutal. Entonces, no sé qué políticas tenéis o qué piensas sobre el tema. Mira, yo creo que cada vez más, gracias a Dios, desde clubes hasta federaciones, hasta estamentos más elevados, como podría ser UEFA o FIFA, se está trasladando a la base, ¿sí? Pero evidentemente depende mucho también de cada club, de cada federación, de cada territorio. Hay muchos programas, hay programas de la propia UEFA, hay programas de FIFA, hay programas de ESCA, que es ESKA, que son unos programas que están online y que son de acceso gratuito, que tú entras y puedes ver ejercicios para poder hacer para prevenir lesiones, por ejemplo. Es decir, gracias a Dios ahora la informática, las redes nos permiten tener mucho conocimiento. Pero yo insisto que muchas veces, y en la base lo que pasa, y eso lo vivimos, yo soy mamá también de niña que practica fútbol, ¿no? Y a veces le pregunto, ¿pero en el físico qué hacéis? Bueno, es que tenemos poco tiempo porque vamos a la parte técnica, ¿no? Evidentemente, no puedes tener a niñas 4 horas entrenando porque no es lo suyo, pero los entrenadores priorizan la parte más técnica, la parte de campo, y la parte física se deja un poco de lado, ¿no? Yo creo que el secreto, sin meterme donde no me llaman porque yo no soy preparadora, sería incorporar dentro de lo posible pequeñas cápsulas dentro de los entrenamientos y que no les quitaran una hora y media de lo que necesita el entrenador para trabajar, pero pequeñas cápsulas de manera repetida que pueda mejorar y que luego, evidentemente, que ellas también hagan su trabajo en casa, porque también es muy cómodo ir y luego el resto de semana no hago nada.
Cuando una quiere llegar a donde llega Ivana, a donde ha llegado Carmen o a donde ha llegado Natalia o quien sea, también tienes que ser responsable. Y la responsabilidad no solo la podemos trasladar a los clubes y a las federaciones. Ellas y las familias también lo son, porque al final es salud. A mí la parte de rendimiento en las pequeñas no me importa cero, me importa la salud. Y eso lo tienes que trasladar a las familias. Y las familias tienen que tener el conocimiento. Ahora, ¿cómo llega a las familias? Bueno, ahí sí, que los clubes, las federaciones se tienen que meter. Pero la responsabilidad también es parte de ellas, de cuidarse y de las familias. ¿Más preguntas? ESSKA. Y luego hay el FIFA Plus, el Eleven Plus, que también, pero el ESSKA salió hace poco y hay mucho trabajo ahí hecho. ¿Hay más preguntas? Yo, mientras os animáis, tengo una pregunta bueno. que... Vamos, adelante, perdón. El micro, por favor, para ella. De las niñas, ¿a partir de qué edad crees tú que es recomendable empezar a meter esos trabajos igual más específicos de fuerza en las niñas? Mira, el trabajo de fuerza es una discusión que a nivel social existe, ¿sí? Porque el trabajo de fuerza se piensa que es levantar hierro. El trabajo de fuerza no es levantar hierro. Por tanto, tú ves a un niño de 3, 4, 5 años en el parque que se cuelga de un sitio, ¿le vas a prohibir hacer eso? No, está haciendo trabajo de fuerza, ¿eh? O sea, por tanto, desde pequeñitas y pequeñitos pueden estar haciendo trabajo de fuerza. Ahora, hay que saber qué trabajo de fuerza. Por tanto, desde que son pequeños y entran en la prebenjamín, ¿no? que son retaquillos, tú puedes incorporar algunos trabajos de fuerza para que sea preventivo. Quizá no tienes que hacer una cápsula específica de fuerza, pero yo creo que a las más pequeñas y los más pequeños en este caso, estamos hablando de juego. Si tú incorporas ese trabajo como parte de un juego, ellos no se van a enterar y lo van a incorporar como tal. Y a medida que vayan creciendo, van a ir pidiendo que vayas haciendo esto. Esa responsabilidad sí que es tuya como entrenador o entrenadora, porque eres tú que tienes que saber cómo hacerlo. Pero el trabajo de fuerza, más específico, evidentemente, va a depender mucho también de cómo te lo puedas organizar. Pero es que desde pequeñitos ya están haciendo fuerza. Carmen, aquí tienes. Yo te quería comentar una cosa. Como espectadora de fútbol femenino y como personas que hemos vivido lo que es una lesión de rodilla, tú has comentado el hecho de quitar las palabras como lacra, etcétera, pero hay una realidad y es que cada vez que estamos viendo un partido de fútbol y ves según qué acción, vivimos en el hay por lo frecuente y porque lo vemos muchísimo más de lo que quisiéramos ver, ¿no? Pero últimamente, de esos factores extrínsecos que tú hablas, que puede ser los campos que tengan unos mejores terrenos, etcétera, sí que nos estamos dando cuenta de que tenemos muy puesto el foco en el fútbol femenino, pero últimamente en equipos de fútbol masculino de élite, se está convirtiendo también en un problema muy grave y ahí esos extrínsecos de campos de juego o etcétera, porque además muchas de las lesiones son en lances del juego en el que no hay choque, que los tiene solo. Mira, haré dos partes. Una parte que de nivel de factores extrínsecos que he comentado y lo he dicho específicamente fijaros que el calendario no es solo para chicas sino para chicos, porque es que la carga, o sea, hablamos de multifactorial, ¿eh? No podemos hablar de un solo. Con tanto, cuando lo metes en la coctelera entra todo. La carga no de un entreno, de lo que computa el WIMU o el GPS de turno. No. La carga de no descanso está pasando en chicos y en chicas. Y eso, y da igual, en el mejor equipo del mundo y en el que tiene menos recursos. ¿Por qué? Porque la carga hace que tú no descanses. Y cuando tú no descansas, no solo no descansa esto, que no descansa esto. Y un factor muy importante de lesión
de factor de riesgo es el neurocognitivo, que tú no estás por lo que tienes que estar, no estás. Luego otra cosa es el tipo de lesión, si es traumática o no traumática. En el de chicos suele ser más traumática, ¿sí? Y en el de chicas lo solemos hacer nosotras solas. Suele ser así, eso lo dice la estadística. Entonces, cuando vemos el titular de está pasando también en el fútbol masculino, ¿qué está pasando? Insisto, da igual, no es una rodilla, es un jugador, da igual de donde sea. No podemos poner titular masculino y femenino, no, hay que ver la carga, da igual, está pasando igual, están viajando, cuántos viajes están haciendo intercontinentales de ida y vuelta por las razones que sean y al tercer día están jugando y no han descansado, chicos o chicas, da igual, y luego en la parte traumática o no traumática. Y en la de las chicas sí, que es un tema mucho más preocupante el que nos lo hacemos solas, que no es traumático. Gracias. ¿Más preguntas? Ahí. Ahí. Bueno, yo primero agradecer por la información, porque creo que es muy... Los factores de riesgo internos de las jugadoras, a lo externo, Nike hace un lanzamiento el año pasado sobre las botas Phantom Luna, que están hechas en teoría para prevenir esos tipos de lesiones para ligamentos y tal. ¿Crees que es puro marketing o de verdad crees que vale la pena? Creo que me voy a abstener. No, a ver, sí que es cierto que nuestros pies son diferentes, sí que es cierto que la biomecánica es diferente. Por tanto, no te puedo decir porque no conozco esas botas. O sea, no sé de qué manera. De hecho, saqué un artículo, me lo estuve leyendo, en otra ponencia hablé de las botas, sí, y me preguntaban, ¿pero tú las conoces? Digo, no, ni las conozco, ni sé la horma, ni sé cómo han trabajado, ¿sí? ¿Que ellas la han enfocado a femenino? Sí. Insisto, no es un factor solo, ¿sí? O sea, evidentemente. Ahora, que estoy convencida que necesitamos que se nos estudie, igual que se nos estudia de otra manera, que se nos estudie la forma de pisar, las botas, etcétera, etcétera, sí. ¿Que tienen que haber unas botas especiales? Bueno, creo que tenemos que seguir avanzando. ¿Que son esas? Bueno, si no todo el mundo se las compraría. ¿No? ¿Más preguntas? Entonces, ahora sí. La te mía. dejo. Ah, mira, por ahí. Ah, venga. Espera un poquito. Espera, que te traen el micro. Te prometo que te dejo preguntar. Bueno, primero, darte la enhorabuena por la presentación, súper interesante como es jugadora y como mujer. Yo trabajo en el mundo de la discapacidad intelectual y el fútbol. ¿Hay algo a tener en cuenta con esta clase de mujeres? ¿Hay estudios donde indiquen algo de eso? No. Que yo conozca, no. Es decir, yo no lo conozco todo y no es un mundo en el que me he metido. Lo que habría que ver es por qué hay esa discapacidad intelectual, si detrás hay alguna patología que pueda estar relacionado con alguna alteración y entonces ahí tienes que ir a mirar exactamente qué relación podría haber. No te puedo contestar porque no lo conozco, pero Gracias. me lo apunto para buscarlo. ¿Alguien más que quiere ir antes de que Mónica? ¿No? Venga, pues hablas. Bueno, una curiosidad. Uno de los puntos que se negoció entre las jugadoras internacionales de la selección antes del Mundial famoso de Australia, el Mundial que gana España, fue el acompañamiento de familiares, de parejas y de hijos, especialmente algunas jugadoras tenían hijos pequeños. ¿Hasta qué punto es importante y es un factor que puede influir en cuanto a ser riesgo de lesión? Entiendo que el tema emocional de estar un mes fuera de casa no es lo mismo si tienes un niño pequeño, tenerlo contigo o no tenerlo. No sé si hay deportistas que prefieren
realizar su tarea lejos de los hijos porque les puedan distraer. Entiendo que las mujeres no, preferimos tener cerca a nuestros hijos, pero ¿es un factor determinante que puede aminorar el riesgo de lesión cuando tu parte emocional está tranquila, vamos a decirlo así? Sí, o sea, exactamente en este tema creo que no hay estudios concretos sobre este mundial porque es muy reciente. Sí que hay estudios de cómo puede influir la parte emocional, sea o no llevarte al hijo, no, pero como riesgo de lesión, porque existe, porque no estás en las mismas condiciones. Pero además hay otro factor que es cuando son muy pequeños y duermen contigo en la misma habitación, ¿descansas igual, sí o no? Entonces ahí sí que hay una diferencia y que en ocasiones no duermen juntas. O sea, el bebé duerme en otra habitación, porque si no, la jugadora no tiene el descanso que tiene que tener. Y acaba siendo lo mismo que decíamos a nivel de carga. Si no descansas, no estás bien, ¿sí? Que además ellas, sea en un mundial o sea en la competición, tienen un horario. Es decir, no puedes estar todo el día. Pero, por ejemplo, si está lactando, si fuera el caso que estuviera lactando, no estaría compitiendo, pero igual acompaña, pues entonces necesita tener su momento, ¿no? Pero a nivel emocional sí es un factor de riesgo, la parte más psicológica, pero... Lo ideal sería que pudieran descansar, pero que a la vez pudieran Exacto. tener a los niños cercanos. Exacto. La parte de descanso es esencial. Contestada la pregunta. Hay otra pregunta por aquí. Hola, buenas. Bueno, lo primero, darte las gracias por la presentación, me ha parecido espectacular, me ha encantado. Y luego una pregunta, y bueno, yo soy fisioterapeuta y también soy jugadora, pero mi pregunta igual va más por la parte nutricional y la correlación que tiene el consumo o la falta de consumo de ciertos alimentos con el ciclo menstrual y la prevención de lesiones, un poco todo junto. Si estamos hablando, que puedo leer entre líneas, que estamos hablando de carbohidratos, quizá, no, en No, general. en general. Vale. Relacionado con el tema del ciclo menstrual, sí que es verdad que hay momentos en donde tenemos, las hormonas son proinflamatorias, ¿no? En este caso. Entonces, si tú haces una alimentación donde vas a alimentos que disminuyen esa parte de inflamación, pueden ayudarte. Pero yo siempre me baso en estudios, es decir, tienes que coger una N grande a lo largo de un tiempo y realmente valorar si esa intervención es real o no como factor de riesgo, ¿sí? Por tanto, en el momento del ciclo menstrual, aparte de saber en qué momento estás tú, insisto, y conocer si las hormonas están o no están, toda la parte de percepción también es muy importante. Pero todas sabemos que en algunos momentos, sobre todo relacionado con el síndrome premenstrual, que tenemos el craving, ¿no? Las ganas de comer según qué alimentos, pues eso pueden ser proinflamatorios, igual no nos ayudan, pero es que nos ayudan aquí para estar más tranquilas. ¿Sí? Por tanto, eso es importante como no un factor de riesgo como tal, pero sí que puede estar o puede producir cierta influencia sobre eso. Pero sí que me gustaría, y yo te lo he lanzado así, que quizá no era la pregunta, pero el tema de los carbohidratos, sí que hemos visto que hay mucha deportista, no solo futbolista o no quizá en el fútbol, pero que hay cierta carbofobia. ¿Vale? Si no he entrenado lo suficiente, si estoy lesionada, ojo con las lesionadas, ojo, porque es un problema que tenemos, que cuando están lesionadas, como que no entreno, entonces no como carbohidratos, bueno, es como cortocircuitar. Tienes que ir con mucho cuidado, porque al final el carbohidrato tiene una función dentro de tu metabolismo y es cuando puedes acabar haciendo un síndrome Rett, aunque no entrenes como una compañera tuya. Tienes que seguir entrenando y si no te recuperas bien de la lesión, el día que vuelvas, ¿en qué condiciones vas a volver? Peor de lo que estabas, porque tú no le has dado el alimento suficiente a tu cuerpo. O sea, el equilibrio ahí es importante. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues un fuerte aplauso Muchas para la gracias. doctora porque ha sido espectacular, de verdad. Hemos aprendido un montón. Gracias. Bueno, Mónica, esto solo ha sido el principio, esta primera jornada y todavía nos queda el día de mañana.
Así es, a partir de las 9 podréis acceder para una grandísima jornada, segunda jornada de este primer Congreso Internacional de Fútbol Femenino. Muchísimas gracias por acompañarnos y que sigamos disfrutando y aprendiendo mañana. Nos vemos a partir de las 9, 9:30 comenzamos con la primera ponencia.